¿Está bien llorar o está mal? ¿Cuándo es terapéutico? Vamos a estar hablando del llanto, cuando llorar nos libera y cuando llorar nos enferma. Vamos a hablar de la timidez. ¿Qué puedo hacer para estar más firme, para expresarme, para perder el miedo al ridículo? Vamos a hablar de un tema apasionante. ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Sos ahorrador, derrochador, gastador compulsivo? ¿Cómo nos podemos relacionar mejor con don dinero? Vamos a desarrollar también los tipos de familias. ¿Cómo era tu familia de origen? ¿De esas pegoteadas donde iban todos juntos a todos lados? ¿O de esas familias separadas, disgregadas, donde cada uno tenía su mundo emocional separado del otro? Estos temas y muchas preguntas las vamos a contestar y vamos a profundizar con el objetivo de mejorar nuestro mundo interior. Llorar es terapéutico, es el primer sistema de comunicación que tenemos. Cuando nacemos, lloramos y al llorar estamos expresando, comunicándonos. Hay llantos que son terapéuticos, como decía, sanos, normales, positivos, que nos hacen bien. Y hay llantos que son tóxicos, que no nos hacen bien. Son llantos que en vez de ayudarnos, nos nivelan para abajo. ¿Cuándo un llanto es positivo, nutritivo y cuándo un llanto es tóxico? Bueno, en primer lugar, cuando el llanto es para manipular. Las famosas lágrimas de cocodrilo. Dicen que el cocodrilo, cuando está tragando a su presa, la presa toca las glándulas lacrimales y entonces el cocodrilo llora. De ahí viene la expresión las lágrimas de cocodrilo, es decir, que te están comiendo. Es esa persona manipuladora que empieza a llorar y dice, yo ya no me siento querida, ya siento que la vida la cumplí o vos me lastimaste. Especialmente mujeres entre 45 y 60 años, personas que necesitan usar el llanto para transmitir lástima, generar un sentido de víctima, pero en el fondo son lágrimas de cocodrilo. En segundo lugar, las lágrimas son tóxicas cuando están marcadas por la cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cultura nos ha enseñado a los varones a que no podemos llorar. Llorar es una expresión de debilidad. ¿Cómo vas a llorar? Vos tenés que ser fuerte, vos sos el hermano mayor, sos el hombre de la casa. Y llevamos esa presión cultural que la mujer no tiene. Por eso los varones lloramos muchísimo menos que las mujeres. Se calcula que los varones lloramos 2 veces por mes y lloramos por el fútbol cuando pierde Boca o cuando vemos alguna película del héroe que va a salvar y entonces pelea o defiende a su país. Hasta lágrimas como justificadas. Culturalmente los varones no podemos llorar, pero debemos ser agresivos, tenemos que ser machos, tenemos que ser fuertes. La expresión de virilidad, de fortaleza es lo que hace que el varón sea varón, según nuestra cultura. La mujer puede llorar, efectivamente, puede llorar, pero no puede ser agresiva, porque eso es machona, eso es ser varonera. Y así estamos marcados por la cultura. Y cuando la cultura rige nuestro campo emocional, entonces se transforma en algo tóxico. Hay personas que lloran por cualquier cosa. Efectivamente, cuando nace un hijo lloran, cuando ven tele lloran, cuando les va bien lloran, cuando les va mal en el examen lloran. La única expresión emocional es el llanto, porque la cultura ha enseñado a algunas personas que la emoción más importante es poder llorar. Es decir, las lágrimas por manipulación, las lágrimas por cultura y en tercer lugar las lágrimas tóxicas por la religión. Sí, hay una religión tóxica. La religión tóxica es cuando nos meten miedo, nos meten culpa, nos dicen que el fin del mundo está por llegar, que somos pecadores y que el placer es algo muy malo, de que Dios nos va a lastimar en cualquier momento, de que esa enfermedad fue una prueba que Dios mandó para que tengamos más fe. Y con todo este paquete, las lágrimas religiosas es hay que llorar para ser más santo. Hoy se ven algunas personas, pero años atrás se veía con más frecuencia, ni hablemos en la Edad Media, donde se enseñaba que había que rezar llorando, que había que buscar a Dios llorando, adorar llorando, porque las lágrimas nos purificaban y nos limpiaban el espíritu. Llorar de manera tóxica. Pero hay una forma de llorar que es terapéutica.
¿Cuándo llorar es terapéutico? ¿Cuándo hace bien? Efectivamente, porque el llanto es liberador. En primer lugar, cuando estamos en un proceso de duelo. Perdemos un trabajo, nos mudamos, perdemos un ser querido. Llorar es terapéutico. Hay estilos para llorar. Los varones dijimos que lloramos un poco menos que las mujeres, pero todos necesitamos llorar, porque llorar nos alivia. Llorar expresa el estrés, la angustia, las emociones, a veces la alegría. Cuando estamos en un proceso de duelo, llorar está justificado, es necesario y tenemos que permitirnos que esa liberación se produzca en nuestro cuerpo. En segundo lugar, cuando hay cambios en nuestra vida. ¿Te acordás cuando terminamos el primario, séptimo grado, el último día en la fiesta? ¿Quién no lloró? O cuando terminamos el secundario, o cuando lo empezamos, o cuando terminamos la facultad, cuando nos casamos o cuando nos separamos. Hay etapas en la vida que son cambios, son experiencias bisagras, son un antes y un después. Y frente a esos cambios podemos llorar, porque llorar tiene que ver con dejar una etapa a la que estábamos acostumbrados para poder entrar en una etapa nueva que necesitamos aprender a conocerla. Podemos llorar por duelos, podemos llorar por cambios, y a veces hay un llanto que surge por la revelación, el insight. Decimos en psicología que insight es darse cuenta. Lo vemos mucho en la terapia, cuando alguien descubre algo de su mundo interno. Cuando hay una revelación, nos dimos cuenta que esto que hacíamos en realidad era porque queríamos compensar esta otra carencia, o esta inseguridad que teníamos, o esta conducta que teníamos, era porque en realidad mamá, papá, mi pasado, un descubrimiento interno de una verdad nos hace muchas veces emocionarnos. Necesitamos expresar nuestras alegrías y nuestras tristezas.